Muy bien, bueno, pues buenos días, buenas tardes. Estamos ya en esta sesión de PI 121 y vamos a comenzar con un tema que ya tratamos el sábado en la sesión pasada, que era opcional, pero que es importante que veamos. Y de hecho, muchas gracias, Ariel. Déjame copiar y colocar en una notebook, en una notepad, esto que me estás presentando, para que lo veamos todo. La sesión del sábado, la que es opcional, la que era opcional, por cierto, debe de estar ya arriba, era para ver cómo iban a hacer ustedes para pedirle a Twitter que les diera acceso a las credenciales de desarrollador. Por lo que veo, siguen un poquito lentos. Y entonces estoy copiando lo que me colocaron aquí en el chat. Les va a pedir mayor información. ¿Qué les va a pedir? Se los voy a colocar aquí para que lo podamos analizar. Curiosamente, está un poco lento la autorización de credenciales. Pero bueno, ¿qué necesitan saber? El caso de uso principal, la intención o propósito de negocios del uso de la API de Twitter. La respuesta es, y lo voy a colocar en negritas. Tradúzcanlo como puedan, hagan un poco más de rollo, como decimos en México, pero es esto. Únicamente es para propósitos didácticos y para propósitos didácticos, especialmente para data mining y análisis de datos. Y permítanme un momento que creo, me trajeron unas medicinas, tengo que ir por ellas. Denme un minuto, voy a poner en pausa la grabación. Denme un par de minutos. Entonces, espérenme, por favor. Sí, perdón, volvemos a esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice? Por favor, note que propósito de negocio en el contexto que incluye usos no necesariamente conectados al uso comercial. Necesitamos información acerca del problema, historia de usuario o el objetivo primordial para usar el contenido de Twitter. Entonces, esto es muy importante. Si es un estudiante aprendiendo a tirar código o empezando con Twitter, deme de detalles sobre sus propósitos, sus proyectos potenciales o áreas de enfoque. Este sí lo tienen que colocar ustedes y sean lo más honestos posibles, obviamente sin decir que quieren dominar al mundo. Si quieres analizar Twitter, este no es necesario. Ya con esto de data mining y data analysis es más que suficiente. No hay un caso, es únicamente voy a estudiar. Si ustedes realmente están interesados en un proyecto en particular, pues lo pueden colocar aquí, siempre y cuando no hablen de uso comercial, porque entonces sí va a haber un problemota. Les vas a decir que no van a, que únicamente van a enviar tweets de prueba y nada más. Y no van, esto sí es muy importante, no van a desplegar ningún tipo de contenido de Twitter.
únicamente va a ser de uso estadístico. Y ya, eso es lo único que tienen que hacer. Ah, ya te lo probaron, José Franklin, excelente. Perfecto. Muchos están viendo la contestación de Franklin. Todavía no te aprueban, Ariel. Purposes, ok, gracias, Raúl. Ay, Gerardo. Sí, no te preocupes, no se fijan tanto en la dicción y en el vocabulario, sino en las intenciones. No te preocupes, Gerardo. Ok, vamos a continuar. En caso de que mañana no lo aprueben, hoy creo que llegamos a esa parte. Voy a... Híjole, no, sí va a ser importante que lo aprueben. Déjenme ver qué podemos hacer. Si no, hay otros temas que podemos traer antes de entrar al tema de Twitter. Sí, sí, voy a tener que adelantar algunos capítulos para que todos tengamos las credenciales. Bueno, por lo pronto, hoy vamos a continuar con PDF. Todavía no termino de hacer las adecuaciones a Ubuntu. Vamos a quedarnos por el momento con el ejemplo de Windows. Y ¿alguno de ustedes está utilizando Ubuntu o CentOS? Bueno, ¿alguien de ustedes está usando Linux? Sergio. Ok. Bueno, en el caso de ustedes, si lo están haciendo directamente desde su terminal con entorno gráfico, no van a tener ningún problema. Esto ocurre cuando nosotros estamos utilizando una terminal sin entorno gráfico, que es normalmente cuando ustedes se encuentran en un entorno virtualizado. Déjenme lo arreglo. He estado en la locura, honestamente, y con el 10 de mayo, pues, no me dejaron trabajar en domingo, entonces no pude avanzar demasiado. Pero en esta semana les tengo arreglado todo el tema de Ubuntu y lo vemos si quieren. Entonces, denme chance nada más de arreglarlo y lo vemos, pero vamos a continuar con ese capítulo. Entonces, para el 121, capítulo 6, archivos PDF. WHTML, un PDF, tu PDF, todo este tipo de cosas. Si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer, pero para Ubuntu, es crear un frame buffer virtual. Nada más que todavía no lo he alistado. Voy a instalar el frame buffer, lo voy a levantar, si se fijan también, lo levanto como un servicio. Es decir, simulo que tengo un entorno virtual y la aplicación la mando a este entorno virtual simulado. Esto se conoce como XBFB. Nada más que aquí está en CentOS y tengo que hacerlo para Ubuntu. Ya vimos PDF-Kit. Y bueno, vamos a ver el tema que realmente nos atañe cuando hablamos nosotros de web scraping. La lectura de PDFs. Y aquí es en donde viene una gran problemática. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. La gran problemática es que los PDFs no dependen. PDF es un estándar que es generalizado y cada proveedor y cada organización encargada de ofrecer servicios de despliegue de datos o de impresión maneja su propia manera de hacer PDFs. Entonces ustedes van a tener PDFs que están muy, muy bonitos, como los que hicimos en Windows, y no va a haber problema. Pero también nosotros tenemos PDFs que están horrorosos. En muchos de los casos, y en el peor de los casos, van a tener PDFs que lo que van a contener es una imagen. Y eso no puede ser procesado de manera automatizada por Python, hablando de texto. Lo que ustedes van a tener que hacer es utilizar un OCR y este OCR va a tener que tratar de traducir lo que está en esta imagen y convertirlo en texto. En este curso no vamos a ver OCR, vamos a ver únicamente análisis de texto, extracción de texto dentro de un documento PDF. Y en ese sentido,
hay varias herramientas. Tenemos PDF Miner. Este era el proyecto por excelencia, nada más que estaba hecho en Python 2. PDF Miner.6 es la adecuación del código en Python 2 a Python 3. Tenemos también PDF to Text, que es otro proyecto que se encarga de extraer texto de PDF. Y hay uno que es mi favorito, pero solamente funciona en Windows, perdón, en Linux, que es Py2PDF. Pero PyPDF2, este de aquí. Este paquete, PDF Miner 6, es una implementación compatible de PDF Miner y es una herramienta especializada para la extensión de texto muy popular. Tiene la ventaja de acceder a porciones específicas de un documento y gestionarlas en la memoria. Ustedes recuerdan que hablé de cómputo en memoria. PDF Miner me permite hacer eso. La documentación está aquí. Y vamos a verlo trabajar de manera bastante sencilla. Para empezar, primero lo instalo. Y vamos a hablar de algunos componentes que van a estar en Py 131, en Python avanzado. Todavía me falta hablar. Python tiene un módulo llamado IO, Input Output, que me permite relacionarme con flujos de datos de entrada y de salida. Este módulo tiene una clase llamada string.io, esta de aquí, que me permite manejar flujos de texto. Como ustedes recordarán, cuando yo les hablaba de Linux, hablaba de que Linux identifica todo como flujo de texto, normalmente en binario, dentro de un archivo que a su vez está dentro de un directorio. Esto es algo muy similar. Este módulo me va a permitir trabajar con este tipo de flujo. Sharded es un componente que tengo que instalar obligatoriamente. Y voy a traer de PDF Miner y de este es un paquete, PDF Miner es el paquete, este es el módulo y voy a tener un intérprete de PDF. Este es el módulo de intérprete de PDF y voy a tener un gestor de recursos y un intérprete de páginas. Si ustedes se fijan, estas son dos clases. PDF Resource Manager, cuyas instancias son capaces de gestionar el flujo de recursos de un documento PDF a los que accede PDF Miner, y PDF Page Interpreter, cuya instancia tiene la capacidad de acceder e interpretar el contenido de un recurso proveniente de un archivo PDF. Es tan complicado un archivo PDF que se trata de maneras distintas. Primero, manejo los recursos. Ya estando en el recurso, puedo manejar las páginas y ya en las páginas puedo yo extraer información. Voy a importar. Tengo un convertidor. Este módulo de convertidor hace eso precisamente. Me permite transformar el contenido de un PDF en lo que yo considere adecuado. En este caso, lo voy a convertir en texto. Ahora bien, como nosotros vimos cuando creamos nuestro PDF, el PDF tiene una plantilla. Esta plantilla me habla sobre páginas de cierto tamaño y ciertas especificaciones con márgenes, colores, etcétera, 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 etcétera. Layout me permite manejar este tipo de estructuras, este tipo de configuraciones de los documentos PDF. Y esta clase, LA-params, me permite extraer los parámetros de cierto documento. Entonces, aquí con LA-params, yo lo que voy a ver es la definición de la página, de qué tamaño es, cuál es la orientación, etcétera, el espaciado y todo lo necesario,
de los parámetros de una página. Y ya que hablamos de páginas, déjenme importo esto. Tengo un objeto que se genera a partir de PDF Page, el que se encarga de la gestión de cada una de las páginas de un documento PDF. Esto que tienen aquí es una función. Es una función de conversión. Voy a ingresar la ruta en donde se encuentra el archivo y qué páginas son las que yo voy a extraer. Si no coloco nada, voy a tenerme todo el conjunto de páginas. Si no, únicamente las páginas que yo estoy colocando dentro de los argumentos. Si ustedes se fijan, al flujo de entrada y salida le voy a llamar salida. Voy a crear mi gestor, que es una instancia de PDF Resource Manager, un convertidor, que es ejecutar, bueno, es instanciar Text Converter, ingresando gestor, salida y parámetros de la página. Aquí tengo una instancia que es LAParam. Y por último, tengo el intérprete de PDF, que voy a utilizar al gestor y al convertidor. Estoy armando toda una estructura que primero accede al recurso, en el recurso toma como un flujo de datos lo que va adquiriendo y lo convierte. Una vez convertido, lo interpreta. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir el archivo en la ruta como solo lectura y para cada página que está en archivo en las páginas seleccionadas, voy a procesarlas. Las cierro, cierro el convertidor de la salida que obtengo del flujo de extracción, lo convierto en texto y regreso a texto. Esto fue copiado descaradamente de la documentación. Bueno, por aquí anda el código. Y entonces, por ejemplo, yo tengo menú.pdf, que por cierto no tengo, déjenme lo traigo. Como es nueva la página, lo hice en Windows, permítanme un momento, lo voy a subir. Ustedes deben de tener menú PDF, es el que construimos en la sesión pasada. Es este documento. En este caso lo voy a traer. ¿Cómo lo traigo a la máquina virtual? Me coloco aquí y voy a Upload. Upload, selecciono. Nuestro deber es pythonista. Y ahora sí lo subo y le doy Upload. Ahora sí tengo menú.pdf en mi máquina virtual. Este archivo ustedes lo debieron de haber generado en la sesión previa. Eduardo. Oser My PDF, sí, es muy bueno, es bastante bueno.
De hecho, también haciendo el comercial para un curso que todavía no existe, lo que voy a utilizar es Tesseract, como la cosa esa que tenía Loki en Los Vengadores. Tesseract es el OCR que utiliza Python. De esto viene el curso de ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Ahorita me acuerdo. Pero vamos a ver OCRs. Y este es el que vamos a estar viendo programáticamente. Con Elia Parms, a ver, Gerardo. Con Elia Parms tenemos el área de lectura de una página. Sí, más bien lo que tenemos nosotros es la plantilla de la página. Lo que le vamos a ingresar ahí, de hecho, lo que va a extraer la función es en los parámetros del tamaño de la página. Entonces no es lo mismo una página tamaño carta que una tabloide. Elia Parms me va a tener todos estos parámetros. Vamos a ver el archivo de menú. Menú.pdf, si ustedes se fijan, tiene una tabla de contenidos. Y además, esto está hecho en tamaño carta. Y si lo recuerdan, también modificamos los márgenes. Elia Parms lo que va a traer es todo esto, de si es tamaño carta, qué márgenes tienes, si tiene sangrías o tiene pies de página, y si tiene una estructura, o si es, por ejemplo, la orientación, que en este caso es vertical en lugar de horizontal. Eso es lo que es Elia Parms. ¿En qué porcentaje de lectura anda ese OCR? No sabría decirte, Gerardo, déjame averiguar. Y entonces, ya teniendo esta función, y si no ha cambiado nada con el código, lo que voy a hacer es convertirme en un PDF. ¿Qué páginas? Únicamente la primera página. No importa text converter. Ahí está. Y entonces, eso es lo que tiene. Recuerden, perdón, página 1 no es la primera, es la segunda página. El índice empieza en 0. Entonces, ¿qué dice? Nuestras gringas muy mexicanas. Nuestras gringas muy mexicanas, pavo al pastor sobre tortillas de harina hechas a mano y queso menonita. Y entonces vamos a ver el PDF. ¿Qué fue lo que hizo? Fue leer la segunda página y entonces tenemos nuestras gringas muy mexicanas. Pavo al pastor, etcétera, etcétera. Luego va a tener 100 pesos y así va a estar. Pepitos de rachera, una explosión de sabores con nuestros finos cortes seleccionados y macerados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces extrajo el texto. Esto está precioso, está muy bonito, está lindísimo, pues obviamente porque utilizamos una herramienta como WKHTML tu PDF, que es muy buena haciendo PDFs. Si yo trato de hacer esto sobre un documento que me encontré por ahí, el resultado puede variar. Ahora sí que el kilometraje puede variar. Este PDF, menú.pdf, pues lo hicimos nosotros en clase, entonces tiene que ser un ejemplo bastante bueno. No se van a encontrar los PDFs así. Bueno, pero vale la pena que lo vean y que vean un muy buen ejemplo de cómo un buen PDF puede ser extraída la información. Si no le coloco nada de páginas, me trae todo. Y yo aquí le coloco un print, se va a ver un poquito mejor.
Así es como se ve. Hay otro paquete que se llama PDF to Text. Este es una implementación de la biblioteca llamada Popler, que pertenece a XPDF Reader. XPDF Reader es una de las principales herramientas que utiliza Linux para poder generar y leer PDFs. En este caso es sudo apt. De hecho, déjenme le busco para que no la... Estos apuntes fueron hechos para CentOS. El problema es que las máquinas virtuales con CentOS eran todavía más difíciles. Voy a cerrar un micrófono, que por ahí se le abrió el micrófono a alguien, denme un momento. Ya. Vamos a instalar, creo que es Python Poplar. A ver si hay un Poplar Dev. Caramba. Vamos a buscarlo. Ese es el problema con cambio de distribuciones. Es este de aquí. Deep Poplar Dev. Este de aquí. Y Leaf Poplar Dev. Todavía no lo hagan, se los voy a colocar en el chat hasta que funcione. Todavía no lo hagan, ¿eh? Déjenlo hago yo. ¿Qué es lo que estás viendo? Es algo muy similar a lo que parece lo que ocurre con WKHTML, tu PDF. Lo que voy a hacer es utilizar una biblioteca. Esta biblioteca está escrita en C. Y voy a utilizar un wrapper para utilizarla de manera programática. Ahorita lo está instalando. Instala los JPGs, etcétera, etcétera. Hace todo lo necesario para poder tratar a través de una instancia de Linux un documento PDF. Voy a instalar PDF to Text utilizando pip. Déjenme ver qué pasó. A ver, permítanme. Bueno, este también lo vamos a discutir cuando termine de hacer la conversión a Ubuntu. Es solamente colocar ay, se me fue el nombre, una biblioteca correctamente. Entonces, déjenmelo de tarea para tenerlo en Ubuntu. PDF to Text es uno de los extractores más bonitos que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué? Porque está probado. Poplar tiene décadas funcionando en Linux y se utiliza para desplegar la información. No estoy en Linux aquí.
Digamos que cuando ustedes levantan un entorno gráfico, toda la gestión de PDFs de cómo se ve cuando ustedes abren uno, el encargado de hacer esto es Poppler, por defecto. Si ustedes se fijan, Poppler es parte de freedesktop.org. Freedesktop.org es la organización encargada de generar los estándares para los entornos de escritorio de Linux. Todo Linux que tenga un entorno gráfico y despliegue PDFs tiene Poppler instalado. Y se llama XPDF la implementación. XPDF Reader, que fue lo que vimos. Entonces tiene grandes ventajas. Número uno, es bastante fácil de utilizar. Número dos, extrae de manera muy eficiente los documentos PDF. Y número tres, está prácticamente en cualquier distribución de Linux que tenga un entorno gráfico y despliegue PDFs. Es decir, las que ustedes instalen, ahí van a tener su Poppler. ¿Cuál es la desventaja? De que no funciona en Windows. Daniel, ¿qué tal? Y luego tenemos otra herramienta. De esta herramienta voy a hablar muy poco, que es PyPDF, PyPDF2. Este proyecto me permite generar objetos que son una especie de metáfora de lo que es un PDF en memoria. Entonces puedo analizarlo, puedo trabajarlo, puedo crear PDFs, puedo concatenar. Es un proyecto bastante bueno. Nada más que tiene un pequeño problema. Es excelente para manipular PDFs. El problema que tiene, lo voy a instalar tal cual, este sí está hecho 100% en Python, no necesita ningún wrapper. El problema es que es bien ineficiente. Solamente me da la información del documento. Y entonces tenemos únicamente una herramienta que es muy buena para Windows, que es la primera que vimos. PDF Miner 6 funciona para todas las plataformas. Es bastante buena. Luego tengo PDF to Text, que utiliza la biblioteca de Poppler que tiene Linux. Es muy buena con la desventaja de que utiliza Linux. Y esta otra que nada más le estoy nombrando, que es PyTuPDF. Este es el proyecto, como les digo. Y entonces puede leer las características. Si yo quisiera concatenar un PDF, lo podría hacer con esto. Si yo puedo crear objetos y concatenar, también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí está la concatenación. Que de hecho, eso es lo que vamos a ver nosotros con Linux, la concatenación con Cat y este tipo de herramientas. Y es muy útil para la manipulación de PDFs, pero para la lectura no lee absolutamente nada. Aquí donde dice contenido de la página, estoy tratando de extraer el texto y no me trae nada. ¿Qué me trae? La información del documento, cómo fue que utilizamos para crearlo, quién lo produjo, etcétera, etcétera, cuántas páginas tiene, pero cuando le pido que me extraiga las páginas,
no me extrae absolutamente nada. ¿Por qué les estoy dando 3 ejemplos? Porque al final de cuentas va a haber varias herramientas que podemos utilizar. Jamás vamos a encontrar, sobre todo con PDFs, una herramienta que funcione al 100% para todos los PDFs. El grave problema de los PDFs es que son tan variables que es muy difícil poder utilizar una sola herramienta para ellos. Cada PDF es un caso especial. Y si ustedes están metidos en el tema de análisis de datos, por favor pídanle a la gente que no les mande PDFs. Les pueden mandar hojas de cálculo o de documentos tipo doc e idealmente documentos CSV, pero jamás de los jamás es PDFs. Del otro lado, si ustedes quieren ofuscar la información para alguien que les hace una petición, de hecho muchos funcionarios públicos es lo que hacen, pides a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tenemos aquí en México, los datos, no sé, poblacionales o de índices de riesgo, cosas por el estilo, y en lugar de mandarte un Excel, un tipo te va a mandar un PDF con los documentos escaneados. Y entonces cumplió con la obligación de entregarle a ti, al ciudadano, los datos, pero los datos están ofuscados. Esa es una práctica muy dilatoria, porque entonces tú lo que tienes que hacer es estar como secretaria, pasando los datos a mano o utilizando un OCR, lo cual resulta complicado. ¿En dónde puedo encontrar más información sobre manejo de PDFs? Te recomiendo, permítanme un momento, otra vez les voy a hacer la recomendación de este libro. Este libro tiene mucha información sobre los PDFs. Mining the Social Web es muy, muy bueno. Es más, déjenme ver si hay tabla de contenidos. Creo que ya me pasé, a ver, déjenme ver. Bueno, tiene un capítulo sobre tratamiento de PDFs. Y al final de cuentas, lo primero que les dice ese capítulo es jamás utilicen PDFs. Les recomiendo mucho ese libro, se los voy a volver a poner porque lo hice muy rápido. Sobre todo, consíganse la segunda edición, pero la tercera edición. El grafo de Facebook cambió mucho. Entonces, la segunda edición utiliza las técnicas del grafo de Facebook anterior. Si ustedes quieren utilizar el grafo de Facebook actual, tienen que utilizar la tercera edición. Es más, se los voy a colocar en el chat. Sí, ya está en un precio razonable, sobre todo con el Kindle. Les va a ayudar mucho. De hecho, como les comentaba, para Pandas era el que les comenté previamente, que por cierto, el curso de Pandas lo voy a anunciar hoy. Va a ser, voy a descansar. Bueno, no voy a descansar. La próxima semana de 3 a 5 termino el curso ¿cómo se llama? De Django, que quedó pendiente. Traté de hacerlo en la mañana, pero pues sí es una locura lo que tengo en la oficina. Entonces, la próxima semana dejo un espacio para terminar el curso de Django y la siguiente semana empezamos con CD 301 y CD 311 la siguiente después. Y por las mañanas es el de Linux. Por eso les digo, si necesitan una beca, yo sé que no van a estar pagando tanto dinero en tan poquito tiempo.
Si necesitan que se les apoye o pagan después o cosas por el estilo, lo importante es que aprendan. Si ustedes me siguen el paso, yo me encargo de que ustedes continúen estando en los cursos. Es lo menos que puedo hacer. Si tienen el interés y me tienen la paciencia, los cursos corren por mi cuenta si no tienen el dinero. Obviamente si tienen para pagar, pues no sean malos. También hay que pagar los servidores. Entonces, lo aprecio. Pero esto no es realmente para hacerme rico, sino para generar una comunidad. Pandas. ¿De cuándo es el de Linux? Del 25 de abril al 12, del 25 de mayo al 12 de junio. De hecho, me están diciendo de que nosotros en la universidad vamos a volver el 15 de junio a actividades normales. Es por eso por lo que tengo la locura ahorita. Pandas. Pandas es una biblioteca que es, digamos que es la parte básica de Python cuando tú te metes a análisis de datos. Pandas maneja matrices y puede hacer operaciones de álgebra lineal bastante avanzadas basado en NumPy, que es cómputo científico. Pandas se encarga de todo el tema es más, mucho más fácil. Alguien describió a Pandas como Excel con esteroides. Pandas hace todo lo que hace Excel, de transformar, de pivotear y de hacer todo este tipo de cosas, nada más que con Python. Entonces ustedes pueden hacer operaciones de extracción, transformación y carga, los famosos ETLs con pandas. Ustedes pueden generar documentos muy similares a hojas de cálculo, que son grandes matrices de datos. Esas matrices las pueden transformar y pueden hacer análisis estadístico básico. Pandas es la base para la gestión de datasets. De todas formas, si no se entendió, y no quieren y quieren ver cómo va a estar el curso, ese ya lo tengo en un 80% de avance, que es Py 311. Este es el curso de Pandas y de Matplotlib. Y Py 300, ese lo coloqué en el chat. Puede leer XLSX, a ver, ahorita lo vamos a ver. Y Py 301 es el introductorio. Py 301 es una pequeña demostración de lo que se puede hacer con Python. Py 301 es el que va a ser dentro de 2 semanas. Da un pequeño breviario de qué se puede hacer de manera muy somera y se va a enfocar mucho en NumPy. Habla de pandas, del scikits, de matplotlib, de networkx, de análisis de lenguaje natural, un sistema, digamos que esta es la extensión de este curso, porque aquí hacemos un análisis de los tweets. Lo que vamos a hacer en esta sesión es únicamente descargarlos y en Py 301 vamos a hacer análisis de tweets. Y vamos a hablar un poco de cómputo simbólico. Este está en un 90%. De hecho, para 121 estaba al 100, pero se me olvidó que lo había hecho para CentOS. ¿Qué tal, Raúl? Eso es lo que viene. Y la base de todo esto es Py 121. Entonces, bueno, vamos al siguiente capítulo. Si ustedes se fijaron, de las 3 opciones solamente pudimos ver una.
El siguiente capítulo es el coco, archivos XLS. El Twitter te dice que estás en otra alcaldía. No sé exactamente, Gerardo. Si quieres, mándame un correo y vemos de qué se trata. No, Py 301 no va a ser PDFs. Py 300, PDFs, de verdad les recomiendo mucho que se consigan ese libro. Va a tener prácticamente lo mismo que acaban de ver ustedes, nada más que con más páginas. Y la recomendación es, para análisis de datos, los PDFs son increíblemente difíciles. Como les digo, ya cuando se topan con PDFs malos, yo lo que les recomiendo es convertirlo en imagen y utilizar un OCR para extracción de datos. Y ese todavía no existe. OCR lo voy a ver aquí, en análisis de flujos y medios, es donde voy a ver Tesseract. Aquí es en donde vemos imágenes, en donde vemos audio, donde vemos video, vamos a hablar de OpenCV y vamos a hablar de todo eso para generar patrones. Es más, es posible que haya otro intermedio en donde hable exclusivamente sobre transformaciones de Fourier. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita estamos aquí. Vamos a llegar aquí, luego aquí. Me voy a tomar un descanso de 3 semanas para armarlo. Y vamos a continuar con todo esto durante el resto del año. Héctor, no, de hecho, los OCRs tienen cierto nivel de falibilidad y puede ser alto si los documentos no tienen ciertas características. Si ustedes recuerdan, anteriormente los captchas eran muy simples, donde les colocaban 2 o 3 textos en imagen y tú tenías que hacerlo. Pero de repente los OCR se fueron haciendo cada vez más avanzados y entonces si colocaban manchas azules o movían para un lado la B o la A estaba un poquito difuminada, de todas formas el OCR lo cachaba. Sí, los OCRs tienen cierto grado de impericia, de imprecisión, sobre todo si el texto no es estándar, pero cada vez se están haciendo más poderosos, al grado de que estos OCRs de identifica las letras ya son increíblemente difíciles para un ser humano. De hecho, estoy casi seguro de que soy un robot en el 90% de los casos, bueno, 75% de los casos. Y entonces los captchas cambiaron. De ahora detéctame 3 semáforos, o los cruces, o cosas por el estilo. Y eso es algo muy interesante. Y también tiene que ver con todo lo que vamos a estudiar. Conforme nosotros vamos avanzando en el tema de web scrapping, obviamente aquellos que no quieren que hagan web scrapping en sus páginas tratan de protegerse. La primera línea de protección es el robot.txt. La segunda línea de protección son los captchas. Y es una carrera armamentista. Mientras más sofisticado se hace la manera de identificar el patrón, la gente de los captchas empieza a generar maneras más difíciles para las computadoras de tratar de romper con esos patrones. El problema es que nos llevan entre las patas y al final de cuentas hace 5 intentos y no viste que una de las rayitas del semáforo estaba en otro cuadro y lo tienes que hacer 6 veces. Esa es la manera como en donde técnicamente te defiendes de la gente que quiera hacer web scrapping, con los captchas. Ah, Watson, sí, sí, Watson digo, un sistema de inteligencia artificial muy bueno y aún así puede fallar el USER. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver los archivos Excel.
Existe una página, que es esta de aquí, pythonexcel.org, en donde está la referencia a varios proyectos. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Quieren escribir en un documento de Excel, XLS Writer. ¿Para qué sirve? Pues es muy simple. Normalmente cuando ustedes están trabajando en una aplicación, quieren un reporte. Lo más común es que ese reporte ustedes quieran descargarlo en Excel, ni siquiera en CSV, en Excel directamente. Entonces, lo único que quieren hacer es operaciones de escritura. Está XLS Writer. Si ustedes quieren leer un documento XLS pero viejo, antes de XLSX, van a utilizar este. Este es otro para escribir y este tiene utilerías. Estos de aquí, WT Utils, ya están viejitos. El que está hasta arriba y del que estoy hablando hasta el final, OpenPy Excel, es algo increíblemente bueno. OpenPy Excel lo que hace es generar objetos de Python, que se comportan de manera idéntica a una hoja de cálculo de Excel. Y es lo que vamos a estudiar en este capítulo. No voy a decirles cómo leerlo y cómo escribirlo tradicionalmente, sino que voy a crear un objeto que va a emular a una hoja de cálculo de Excel. Este no necesita demasiadas librerías, demasiadas bibliotecas. Está hecho prácticamente al 100% en Python. Utilizaron algunas herramientas de PHP, pero la mayor parte es Python. Qué curioso. Lo importo y como yo les comentaba, vamos a utilizar un objeto que va a ser una hoja de cálculo. ¿Cómo se llama este objeto? Va a ser una workbook y la clase workbook es la que lo va a crear. W va a ser una instancia de workbook de OpenPy Excel. ¿Qué es lo que contiene? Solamente contiene una pestañita, una hoja. Si ustedes recuerdan, Excel tiene varias pestañas. Cada pestaña es una hoja, por eso se llama sheet. No sheet, sheet. Y entonces, así de simple, acabo de crear una hoja de cálculo. ¿Cómo accedo a las pestañas de una hoja de cálculo? Los workbooks contienen una estructura de diccionario. Entonces yo puedo tener varias hojas de cálculo que están ligadas a una clave. Es más, voy a abrir una hoja de cálculo con Excel. Mis amigos del software libre estarían yéndose a la yugular encima de mí en este momento. Aquí está mi hoja de cálculo. Y aquí dice hoja 1. Si le pico esto, tengo otra hoja y otra hoja y otra hoja. Cada hoja tiene un nombre. En este caso, como acabo de crear una workbook, solamente tiene una hoja, que es sheet. ¿Cómo puedo acceder a cada una de las hojas de Excel? Como ustedes también ven en Excel, no pueden manejar varias hojas al mismo tiempo. Tienen que posicionarse en una hoja y esa es en la que van a trabajar. A eso se le conoce como una hoja activa, es en la que estoy trabajando. Las otras están aparte. Esta es mi hoja de trabajo. Active es un atributo de worksheet que me va a traer
la hoja de trabajo activa en este momento. Esta es la activa. Y bueno, coincide con Sheet, porque es la única que tengo. Yo puedo llamarla a la activa tal cual o utilizar una clave con el nombre de la hoja que existe. En este caso, siempre que yo haga una instancia, va a ser una hoja de cálculo con una sola hoja, que es Sheet. ¿Cómo me muevo? Utilizando coordenadas. A1 igual a 42. A1, 42. Esto es lo que acabo de hacer, pero utilizando Python. Si ustedes se fijan, esto es una celda. ¿Qué es lo que contiene WS? Tiene una celda que está en Sheet y que está en la coordenada A1. Y aquí viene la parte interesante. Lo que hace OpenPy Excel es transformar los tipos de datos de Python en tipos de datos de Excel. Entonces aquí estoy yo colocando algo en formato de fecha y lo voy a guardar como una fecha de Excel. ¿Dónde lo guardé? En A2. Voy a traerla y ver cuál es el valor de la celda. Value es el atributo de cada celda que me dice cuál es el valor que contiene. Yo puedo revisar celda por celda o columna por columna. El atributo columns me va a traer todas las columnas de la hoja del Excel. Rows, todas las, ¿cómo se llama? Todos los renglones. Solamente tengo dos elementos. Si ustedes se fijan, están dentro de una tupla. ¿Qué fue lo que hice? Esto. Ahora voy a ver los renglones. Si ustedes se fijan, ahora tengo dos tuplas. Aquí es una tupla con dos elementos y aquí dos tuplas y cada una con un elemento. ¿Esto qué es? Es esto. Append me va a colocar en la última celda de la hoja en la que estoy trabajando un dato. En este caso, si se fijan, estoy metiendo un objeto tipo list. Cada uno de estos elementos me los va a colocar en una celda distinta. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, esto vive en memoria. Es un objeto que está haciendo la de una hoja de cálculo de Excel. Ahora lo que vamos a hacer es guardarla. w.save. Ejemplo.xlsx. Ejemplo.xslx. Lo tengo que descargar. Aquí en Download. Y lo voy a abrir con Excel. A ver dónde está. Déjenme hacer este Excel.
Ahora voy a ir a descargas. No, ¿dónde lo descargo? No, creo que no lo descargo. Espérame. Ya lo seleccioné. Download. Le voy a dar guardar archivo. Ahora sí ya lo guardo en descargas. Lo selecciono. Lo voy a abrir en Excel. Ya sé que lo puedo abrir en LibreOffice, no hay problema. Vamos a dejarlo en Excel. Lo voy a abrir y esto fue lo que hice. Si ustedes recuerdan, en A1 coloqué 42. Luego utilicé un objeto de fecha y hora. Y luego con append coloqué una lista con 3 elementos. Esto lo hice y luego lo guardé. Sí, sí, Eduardo, era descargar, no abrir con. Así de fácil es tener una hoja de cálculo con Excel. Y esto es apenas el principio. Yo puedo generar directamente desde esta herramienta, puedo generar macros, puedo meter gráficas, puedo hacer los pivotal, tablas pivotales y cosas así. Y todo está muy bien documentado. La documentación la van a encontrar aquí. Pueden hacer tablas, pueden crear fórmulas, pueden validar celdas, tablas pivotales, formato confidencial, colocar gráficos en 2D, en 3D, etcétera, etcétera. No es una herramienta nada más de lectura, es un gestor completo de hoja de cálculo. Hojas dinámicas, pivot tables, todo está aquí. Todo, colores, tipos de letra, todo, absolutamente todo. Y entonces es una herramienta muy poderosa. Porque, y esto es algo que tuve hace un poco más de 2 meses, tuve una reunión con otros CIOs del gobierno federal. Y me decían, no, es que el problema que tenemos es que todo lo piden, lo clásico, todo lo piden en Excel y pues nosotros tenemos las bases de datos. Yo le dije, bueno, pues ¿cuál es el problema? Existen herramientas que puedes utilizar para de tu base de datos transformarlo en Excel de manera rapidísima si sabes cómo hacerlo. Y sucede lo mismo. Esta herramienta también lee. Entonces vamos a leer. Aquí lo guardo. Con esto, load workbook, voy a cargar una hoja de cálculo. Le tengo que colocar el nombre y en este caso solamente lectura. Tiene modo de lectura y escritura. En este caso solamente lectura y me voy a colocar en la hoja activa. ¿Qué estoy haciendo? Para cada renglón y para cada celda en renglón, tráeme sus contenidos. Entonces, son renglones. ¿Qué me está trayendo? Me está trayendo esto, luego esto y luego esto. Si fueran columnas, ¿qué me estaría trayendo? Me traería primero esto, luego esto y luego esto.
como ocurre aquí. Pero de entrada, lo que hizo no solo fue extraer los datos, sino que me cargó la hoja de cálculo y la llenó con estos datos. Yo puedo seguir manipulando esta hoja de cálculo si en lugar de read only true fuera read only false. Y entonces podría escribir. Todo esto está documentado aquí y lo habían comentado con Pandas. Pandas tiene su propia manera de extraer de Excel. La manera por defecto por la que Pandas se extrae de Excel es con XLRD. Pandas utiliza siempre XLRD. Sin embargo, yo puedo configurar Pandas para que no utilice XLRD, sino que utilice esta biblioteca. OpenPyExcel. Y entonces aquí sí, después de la decepción de PDF, del PDF no sirve, no funciona, es horrible, yo les puedo decir que Python maneja de una manera increíblemente eficiente los archivos de Excel. Lo mal que maneja los PDFs, y eso es normal en todos los lenguajes de programación, es sublime utilizando Excel. Es muy, muy bueno usando Excel. El problema es que pocos conocen estas herramientas. Yo pude haberles dado una pequeña demostración de XLRD, pero la verdad no tiene caso, es un extractor. Prefiero enseñarles OpenPyExcel. Es mucho más padre, es mucho más bonito. Y la documentación, otra vez. Esto fue la punta de lanza, porque si no nos íbamos a tardar otras 10 horas para ver cómo hacemos una hoja de cálculo como debe de ser con esta biblioteca. Seguramente muchos de ustedes ya tienen ideas, porque esto se los piden constantemente. Oye, tráemelo en Excel. Pero lo más que hacen algunos es un CSV convertido en Excel. Aquí yo puedo colocar fórmulas, puedo colocar gráficas, puedo hacer cosas mucho más interesantes que otras herramientas que lo único que hacen es transformar un CSV en un Excel. ¿Hasta aquí claro? ¿Todo bien? Y es curioso, de esta herramienta se habla poco, no sé por qué. Seguramente es porque no les gusta Excel. A mí tampoco, pero es lo que se van a encontrar y es lo que les van a pedir. No pueden ir en contra de lo que les piden. Y bueno, ahorita veríamos cómo nos conectamos a Twitter y cómo utilizamos requests. Vamos a dejarle un tiempo. Vamos a saltarnos este capítulo y vamos al capítulo 10. Afortunadamente, excepto estos dos, estos sí los podemos tomar sin la API de Twitter. De hecho, también el de web scraping. Vamos a ver, ¿cuál sería bueno? Vamos a ver funciones para flujos de texto, para flujos de datos. Sí, ya sé cómo lo voy a cambiar. Gerardo, en el ejemplo, ¿cómo sabes hasta dónde leer? Es la misma manera que sucede con Excel, Raúl. Excel no te va a colocar toda la sabanota. Lo que va a hacer es un mapeo. De hecho, va a generar una tabla en donde vas a tener el primer valor y vas a tener el último. Y entonces te va a generar una tabla que va a abarcar esos extremos. Y lo que vas a guardar es únicamente ese segmento de toda la sábana que estás utilizando. No sé si quedó clara la explicación. Algunas tablas del INEGI, eso lo voy a, Raúl, esa la vamos a hacer, pero con pandas. De hecho, vamos a traernos directamente del INEGI una hoja de Excel y la vamos a procesar, pero con pandas.
Sí, ese ejercicio ya está, es más, si ustedes ven, a ver dónde están. Y pueden adelantarse, ¿eh? En Py 311, creo que es este capítulo de extracción y almacenamiento. Les hablo de las funciones de lectura. Y aquí está, capítulo, capítulo 15. Me conecto a los datos del INEGI y aquí tengo que hacer operaciones de limpieza. Por eso está en pandas, porque los datos del INEGI tienen demasiada información que no es útil para mí. Tengo que quitar esa información, tengo que extraer únicamente los datos que me interesan. Y esto lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a saltarnos al capítulo 13. Es más, le voy a cambiar la numeración para que en los siguientes cursos, ya que se están tardando con las credenciales, dejemos casi hasta el final el tema de las APIs. Les comentaba yo sobre MapReduce. Vamos a ver el ejemplo. Hemos visto que estos son los flujos de datos. Bueno, MapReduce lo que van a hacer es tratar con flujos de datos. ¿Qué es un flujo de datos? Un flujo de datos es una sucesión finita o infinita de datos. Obviamente cuando hablo de infinito, pues estoy hablando de cosas muy grandes. Infinito es un término matemático, no un término de cómputo. ¿Qué tipos de datos me van a generar a mí flujos de datos por defecto? Los objetos tipo list, los objetos tipo tuple, los objetos tipo dict, set, frozen set, str, bytes y también me falta aquí byte array. Tenemos varias funciones que me permiten a mí trabajar con flujos de datos. Un flujo de datos puede ser una lista con un elemento o una lista con terabytes o petabytes de información. Al final de cuentas, es un flujo que me da un dato de uno en uno y que puedo procesar también de uno en uno. La función map me permite aplicar una función con n cantidad de parámetros a una secuencia de n flujos de datos. Y entonces vamos a ver map. Esto es una función lambda. Una función lambda que define el parámetro x, el parámetro y y el parámetro z. Y a partir de estos parámetros va a sumar x más y lo va a elevar a la z. Y entonces tengo tres flujos de datos. ¿Qué va a ser map? Del primer flujo de datos va a tomar el primer elemento y va a ser x. Del segundo, 6 y va a ser y. Y del tercero, 2 y va a ser z. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el resultado? Es un iterador. A esto le voy a llamar resultado. Y para cada elemento en resultado, despliégame. Y entonces me va a regresar 1 más 6, que es 7 al cuadrado. 2 más 7, que es 9 al cubo. 3 más 8 a la 0.5 es una raíz cuadrada. Es raíz cuadrada de 24. 4 por 9, que es 36 a la cuarta. 5 por 10, que es 50. Perdón, 5 más 10, que es 15, y al cuadrado otra vez. 4 más 9, que es 13, y es su raíz cuadrada. 3 más 8,
que es 11. 1 más 6, 7 al cuadrado. 2 más 7, 9 al cubo. 3 más 8, 11 a la 0.5 es raíz cuadrada. 4 más 9, 13 a la cuarta. 5 más 10, 15 al cuadrado. Y así sucesivamente. A MAP no le importa la longitud del flujo de datos. Puedo utilizar una lista de este tamaño o puedo utilizar 3 listas de terabytes. Al final de cuentas, la función sabe qué es lo que tiene que hacer. De cada flujo de datos va a tomar un elemento de cada uno y va a jugar con ellos como argumentos para los parámetros que yo estoy definiendo. Creo que este se copió porque es lo mismo. Ah, ya. Aquí les voy a enseñar cómo se hace el completado de elementos. Esto es un iterador, como lo vimos, que dice map, etcétera, etcétera. Para convertirlo en una lista, utilizo la función list. Y entonces me regresa esta lista. O puedo utilizar completado de elementos y también me va a regresar esta lista. La función list y el completado de elementos están en Py 101. En Py 101 también está lambda. Si no están entendiendo de lo que se trata, va de nuevo. Lambda me va a generar lo que se conoce como una función anónima, es decir, no necesito darle un nombre. Esta función va a ser utilizada por map y va a ser utilizada en cada uno de los flujos de datos que estoy definiendo aquí. Si coloco un flujo, un número de más aquí, no va a haber problema. Va a tomar únicamente aquellos datos que están completos. Si esta lista es más grande, solo va a llegar hasta aquí. Si por ejemplo aquí quito el 10, únicamente va a llegar a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 0.5 y 4. Map siempre va a buscar estos flujos. Y bueno, obviamente si solamente coloco un parámetro, solamente va a ser un flujo. Raúl, ¿la palabra lambda tiene que ser lambda? Sí. Esto es una palabra reservada de Python. Y lambda viene de lambda calculus. El cálculo lambda. El cálculo lambda es la base para el cómputo funcional, para el cálculo funcional. El padre del cálculo lambda es Alonzo Church. Este señor. Que tenía sus quien vives con este otro señor. Y ellos generaron la tesis Church-Turing. Que sienta las bases del cómputo moderno. Por eso se llama lambda, Raúl. Ahora, tengo la función filter. La función filter también está en JavaScript. De hecho, map, reduce y filter está en JavaScript de manera también intrínseca desde hace mucho tiempo. ¿Cómo funciona filter? Voy a tener una función y voy a tener un flujo. El chiste es que esta función me va a regresar a un booleano, verdadero o falso. Filter
me va a traer un flujo de todos aquellos elementos que van a regresar true al ingresarlos como argumento de esta función. Y entonces tengo una función que va a evaluar si el número es par. Es decir, el residuo de dividir un número entre 2 es igual a 0. Y tengo aquí un rango que va de 0 a 27. Lo que me va a traer filter, otra vez, es un iterador. Le asigno un nombre y utilizo el for. Me va a traer los números pares del rango. Recuerden ustedes que el rango va de 0 a antes de 27, o sea, 26. Filter me va a traer todos los pares de este rango. Va a aplicar esta función y solamente aquellos argumentos que cumplan con esta función, es decir, que esto sea true, los va a utilizar. Lo mismo si queremos hacer una lista y completado de elementos. Luego tenemos la función zip. Esta función va a unir tuplas de 2 o más flujos en ¿cómo se llama? Va a generar tuplas si son 2 flujos de 2 elementos, si son 3 flujos de 3 elementos y así sucesivamente. Y entonces tengo 2 flujos. Voy a hacerlo más bonito. Le voy a colocar un enter aquí. Y entonces tengo el primer flujo 1, 2, 3, 4 y 5 con letra. Y 1, 2, 3, 4 y 5 con número. Sí, me voy a unir 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Lo mismo. No, aquí no hay un iterador, aquí me trae una lista. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Qué pasa si aplico dict? 1 se vuelve mi clave y el número 1 el valor, y así sucesivamente. Aquí estoy generando una lista que contiene pares. Perdón, es que estoy un poco incómodo. Y aquí estos pares, otra vez, se vuelven clave valor. Zip me va a ligar 2 o 3 o 4 flujos y cada flujo lo va a empaquetar. Por eso es zip. ¿Qué tal, Sandra? Y existe otra función. ¿Se acuerdan ustedes de MapReduce? Está la función reduce. En Python 2, reduce es parte de las palabras reservadas de Python. Guido van Rossum, el creador de Python, y se retiró hace poco relativamente, no creía demasiado en la programación funcional. De hecho, no le acababa de convencer. Quería quitar por completo a map y a reduce de Python. Él pensaba que utilizando el completado de elementos era más que suficiente, pero lo convencieron de que se quedara map, de que se quedara filter y de que se quedara zip. El que no se salvó fue reduce. Reduce, en lugar de ser parte del lenguaje, se colocó en un módulo, en el módulo functools. Voy a importarlo y vamos a utilizar reduce. Tiene varios elementos, pero reduce es el que vamos a utilizar. Reduce lo que va a hacer es aplicar esta función y el primer argumento va a ser el primer elemento, el segundo argumento, el segundo elemento, y va a realizar la operación. Pero aquí viene la parte interesante. El resultado de esta función se va a volver X y el segundo elemento va a ser Y. Y el resultado va a ser X y el tercer elemento va a ser Y. Yo estoy aplicando esta función para cada elemento del flujo.
Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Por qué? Porque esta es una función que suma x con y. Mientras que map, filter y zip me traen flujos, reduce, como su nombre lo indica, me va a reducir todo a un número. Y como lo habíamos visto en la sesión previa, esta es la base de Hadoop. Y es la base de por qué existe PySpark. Y es la razón por la que a partir de Java 7 existen las lambdas, Java 8. Y es por eso por lo que tenemos, por ejemplo, el famoso serverless y cosas por el estilo. Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es aplicar cualquiera de estas funciones a un flujo de datos. Y lo que modificamos es el flujo. La función es la que me va a decir cómo se va a modificar. ¿Entienden estas funciones? ¿Quedan claras? Esto es el pan nuestro de cada día de Big Data. Si entienden map, reduce, filter y zip, entonces esto lo pueden aplicar a petabytes de información. ¿Hay algunos ejercicios para practicar? No, pero déjame ver qué podemos hacer. Vamos a estar trabajando mucho con pandas al respecto de esto, pero específicamente para esto, déjame ver si les pongo algunos ejercicios, vale la pena. Son relevantes para promedios y cosas por el estilo. Es más promedio. Vamos a hacerlo. Ustedes van a tener, por ejemplo, vamos a llamarle muestra. Y entonces tienen una lista con unas muestras. ¿Cómo saco yo el promedio? Utilizando mi MapReduce. Es muy fácil. Hay una función que me da el número de el tamaño de un objeto, que es len. Y entonces el tamaño es 8. Para sacar un promedio, es reduce x, y, dos puntos x más y, coma muestra sobre len muestra, no men, len. Ah. Y entonces el promedio es 13. ¿Qué estoy haciendo? Estoy con este reduce, estoy sumando cada elemento de la muestra. Y luego lo divido entre el tamaño de la muestra y esto me da la media. Muy, muy rápido. Y es poderosísimo. Y como les digo, esta es la base de todo lo que es Big Data. Si entienden esos conceptos y se acuerdan ustedes del PDF que les enseñé, el paper ese de MapReduce, con eso ya tienen todas las bases de Hadoop
y tienen también mucho avanzado con el tema de Spark. Al final de cuentas, y Spark está hecho en Scala. Scala es un lenguaje funcional al 100%. Son aplicaciones de programación funcional del famoso cálculo lambda, pero para grandes volúmenes de datos. De eso se trata. Ok, vamos a ver otro capítulo, andamos un poquito retrasados. Vamos a ver. Creo que control de asistencia sí lo podemos ver, déjenme ver. Este es un caso de uso, este es un ejemplo. Déjenme ver. Sí. Vamos a aplicar todo lo que aprendimos. ¿Cuál es el enunciado del problema? Se desea obtener el nombre de los asistentes a una sesión de GoToMeeting, esta. De hecho, esto es un caso real porque es como yo tomo asistencia, mediante la bitácora del chat de dicha plataforma. Las bitácoras son guardadas automáticamente en archivos con extensión RTF al terminar una sesión. Los nombres de los asistentes siempre se ponen antes de cada comentario, indicando a quién va dirigido el mensaje mediante un paréntesis. Los caracteres que no se encuentran en el código ASCII son sustituidos mediante un carácter de escape, que es guión, diagonal invertida y apóstrofe, seguido por el número hexadecimal correspondiente a dicho carácter en la codificación latín 1. Los asistentes pueden escribir su nombre en mayúsculas y minúsculas y es común que no coloquen los acentos de la misma forma en cada sesión. Esto es a lo que yo me enfrento. Si ustedes se van a Data, se van a encontrar registro de conversaciones que tengo aquí. Y son documentos RTF, obviamente cambié nombres y anonimicé y todo esto, pero estas son sesiones. Así es como se ve una bitácora de los chats que yo tengo. Y entonces tengo un tal Arugil Banclar y un tal Mercolado Hogno y un Joruis Cartate, que son los que están hablando aquí. ¿Cómo le hago yo para tomar lista aquí? Bueno, para empezar, cada sesión me va a regresar un archivo RTF. Tengo que analizarlo. Y entonces veo los patrones. Para empezar, tiene un poco de basura. Esto que está aquí, que me define los colores en cómo se va a ver cada uno de los elementos. Pero de repente me doy cuenta de que todas las líneas de conversación empiezan con este carácter. Absolutamente todas empiezan con este carácter. El nombre, entre paréntesis, a quién va, otro carácter y los dos puntos. Y luego CF1 y la hora a la que se hizo la conversación. Yo puedo de aquí sacar algunas características, que es lo que yo estoy viendo aquí. Las bitácoras son guardadas automáticamente, los nombres de los asistentes están así, el carácter de escape. Y entonces aquí está el ejemplo. Voy a hacer una función llamada escape. Lo que voy a hacer es, cada vez que yo me encuentre el carácter de escape, dentro de cadena, para empezar voy a guardar el índice donde me lo encuentre por primera vez. Y luego voy a irme 4 caracteres hacia la derecha. Y a partir de ahí voy a traérmelo y voy a transformarlo de Latin 1. Estos caracteres que están viendo ustedes aquí es la codificación Latin 1. ¿Qué estoy haciendo?
me encuentro en la primera diagonal y me muevo 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4 caracteres. Y entonces queda esto, área urban clar, mercolado, estoy quitándome esto. De hecho, me muevo 5 caracteres porque es en donde estoy, más 5, más 4. Y entonces estas primeras partes las estoy eliminando. Dejen cierro esto para que no me confunda. Vamos a ver un ejemplo. Utilizo la función escape y aquí es en donde yo me encuentro los caracteres de escape. Esta es la I con acento. Y entonces quito los caracteres de escape y únicamente tomo el código latín 1. Y entonces voy a transformar estos caracteres a texto que yo puedo leer. Se parece mucho a Word, es RTF. Digamos que RTF es el papá de Word, del formato de Word. Ahora tengo una función llamada abre archivo, que me va a permitir abrir cada uno de los archivos que yo tengo. Doy la ruta y aquí yo tengo la función makeTrans. makeTrans me genera una especie de diccionario. Cuando me encuentro una A con acento, se lo va a quitar. Una E con acento y va a ser una E normal. Y así sucesivamente. Abre archivo, le va a quitar todos los acentos al archivo. Y fíjense, aquí utilizo la función escape para cada uno de los elementos. ¿Qué voy a hacer? Otra vez, me voy a tener únicamente un segmento y voy a pasarlo todo a minúsculas. Ahí está lower. Y con translate aplico esto de aquí. Vamos a verlo. Vamos a aplicarlo en registro de conversaciones 01151600. ¿Qué fue lo que hice? Quito la parte de la izquierda, pero también quito lo demás. Si ustedes recuerdan, la hora y el texto de la conversación están justo después de estos caracteres. No me interesa la conversación, me interesa únicamente el nombre. Ya quité lo de la izquierda, ahora a partir de aquí quito lo de la derecha. Y estos son cada una de las líneas con cada uno de los nombres. Obviamente estos son nombres inventados. Estoy extrayendo los nombres de los chats. Y entonces voy a ver a los asistentes. Una persona puede escribir en el chat más de una vez. Entonces necesito hacer una colección en donde tengo un listado de elementos únicos y voy a regresar el conjunto de elementos únicos. Y entonces, por ejemplo, asistió Luis, Juan y Jorge, en la otra Arturo, Iván y Luis, y en el otro Guadalupe, Marco y Luis. Y estos son mis asistentes. Digamos que esta es mi primera sesión, mi segunda sesión y mi tercera sesión. A partir de esto yo puedo crear listas sesiones.
¿Qué voy a hacer aquí? Esta función va a crear una lista de asistencia para todas las sesiones. Va a leer cada uno de los chats de las sesiones. Va a limpiarlas y me va a contar de todas las sesiones todos los asistentes. Si uno no estuvo en la primera sesión, pero si estuvo en la segunda, lo va a contar. Si uno estuvo solo en una sesión de todas, también lo va a contar. Con esto, yo tengo mi lista de todos los asistentes a todas las sesiones. Perdón. Con esto tengo los asistentes y con este tengo lista de sesiones. Si ya tengo a todos los asistentes, lo que voy a hacer es quién estuvo en qué sesión. Alumnos es asistente sesiones. Para cada sesión voy a buscar a los alumnos. Y cada alumno que yo encuentre entre cada sesión va a ser parte de una lista. Y entonces Arturo fue a la primera sesión, a la segunda sesión no fue, a la tercera sesión sí fue, y a la cuarta sesión no fue. Guadalupe fue a la primera sesión, a la segunda no fue, a la tercera no fue, y a la cuarta sí fue, y así sucesivamente. Estoy tomando asistencia de manera automatizada. Y ya que tengo esto, pues creo un CSV. Creo un CSV con mi lista de asistencia. Ya que tengo todas estas funciones, las junto. Le digo, en el directorio en el que me encuentro, búscate todos los archivos RTF y hazme la lista de asistencia. Yo me voy aquí a PAE 121 y tengo el archivo relación.csv. Relación.csv es el nombre por defecto de la ruta. Relación.csv contiene el nombre del usuario, el nombre de mi asistente y cuántas veces, bueno, la suma de cuántas veces asistió y a qué sesiones asistió. Así es como yo tomo lista con ustedes. Su tarea, que no me la tienen que entregar, me fui muy rápido. Analicen paso por paso qué fue lo que pasó aquí. Todos los conceptos que hemos estado trabajando hasta el capítulo de ¿cómo se llama? De flujos de datos, se aplica aquí. Esta es una aplicación de todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo yo leo de un archivo? Del archivo hago algunas modificaciones y a partir de estas modificaciones yo puedo extraer datos. En este caso, lo único que me interesa son los nombres de los que estuvieron en la sesión. A partir de eso, yo genero una lista de absolutamente todos los que asistieron a todas las sesiones. Y a partir de esta lista, veo quién asistió a la primera sesión, quién a la segunda, quién a la tercera, colocándole un 1, y al final hago una suma. Y con eso yo puedo contar quién tiene diploma, porque es el 80% de las asistencias. Revísenlo. Es un gran ejemplo de cómo se utiliza todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Bueno, lo dejamos hasta aquí.
Vamos a ver si mañana ya les autorizan a todos sus credenciales y si no vamos a continuar con otro capítulo, que es el de URL y Beautiful Soup. URL Lib y Beautiful Soup. Es independiente de los otros capítulos. Y vamos a trabajar con archivos en XML. Nos vamos con 10 y 11. Y en donde sí es, inclusive web scraping lo podríamos hacer, ¿eh? Ahora que lo pienso. Pero vamos a ver si podemos hacer 10 y 11. Web scrapping me toma toda una sesión. Vamos a ver si podemos llegar mañana al API de Twitter si ya todos tienen sus credenciales. ¿Qué pasa si en algunas sesiones ha variado tu nombre? Ese es el problema, Sergio, la variabilidad. Yo tengo que verlo a mano, por eso me tardo. Si esto fuera tan sencillo, entonces tendría los diplomas rápidamente. Lo que tengo que hacer es esa variabilidad. Me quité el problema de los acentos, pero si tú escribes Raúl o Raúl González o Raúl G, entonces es un asistente distinto. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando les mando el mensaje, es más, se los voy a repetir el mensaje que siempre les mando, el de bienvenida. ¿Sí lo han leído el mensaje de bienvenida? Así es como yo guardo no lo están viendo. Así es como yo estoy guardando sus datos. En donde dice bienvenido a PAE 121. Dice, la asistencia se realizará por medio de las bitácoras de las sesiones, por lo que es muy importante que siempre se registre usando su nombre completo y haga un comentario en el chat. Así es como tomó la asistencia. No, Ricardo. Las cuentas de Twitter son personales. Es un problema de seguridad compartir una cuenta de Twitter con todos los demás. Eso no se hace. De hecho, esa es una pésima práctica, Ricardo. Entonces no te preocupes, de todas formas va a estar el video, vamos a procurar que todos tengan las credenciales y si no, todo está automatizado. Es darle next, 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 next a las celdas y va a funcionar. Con excepción de los PDFs y de todo aquello que dependa del sistema operativo, el resto del código funciona perfectamente. En particular, la API de Twitter y el acceso utilizando requests son totalmente Python. Entonces funciona perfectamente. No te preocupes. Si no tienes la credencial, puedes repetir este ejercicio sin problema. Pero sí, no, compartir credenciales es una pésima práctica y no pienso fomentarla. Entonces, bueno, dejamos la sesión aquí y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.